Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Entre el rum rum de la política y el conflicto catalán, de buena mañana nos llegó la mala noticia de la destrucción de la mezquita de Mosul en Irak, con más de 8 siglos de historia, por acción del autodenominado Estado Islámico. No es la primera vez que la cerrazón de los yihadistas dinamita en segundos el patrimonio de la humanidad. La mezquita de Al-Nuri era el mayor símbolo de la ciudad de Mosul y era conocida en Irak y en los países vecinos, además de por su minarete inclinado, y en todo el mundo por ser el lugar donde se proclamó en 2014 el califato declarado por el Estado Islámico, que ahora la ha destruido junto con su minarete. El científico Stephen Hawking decía ayer que tendremos que salir de la Tierra si queremos sobrevivir o no tendremos futuro. Y no le falta razón al cosmólogo, mas no por la imperiosa necesidad de colonizar nuevos espacios ante la urgente necesidad de recursos, sino por salir huyendo de la condición humana y su irrefrenable poder de autodestrucción. Pero no todo está perdido. Frente a la devastación yihadista, presten atención al trabajo de los arqueólogos Miriam Seco y Javier Martínez, Tutankamón en España. Un ensayo sobre Tutankamón de la egiptóloga sevillana Miriam Seco y su colega barcelonés Javier Martínez ha recibido el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos. Tutankamón en España toma como referencia las 2 visitas que realizó el legendario egiptólogo británico Howard Carter a Madrid para explicar sus avances en el estudio de la tumba del célebre faraón. El principal objetivo de sus trabajos actuales es el templo funerario de Tutmosis III el Lusor, ya que cuando comenzaron sus excavaciones en 2008 era una colina llena de piedras. En la orilla oeste del Nilo se había levantado una vez el templo de millones de años del faraón, conocido como Napoleón egipcio, pero nadie lo había investigado a fondo. En las manos de Seco y su equipo, el yacimiento ha demostrado ser fecundo como nadie esperó. El templo y varias necrópolis abarcan más de 1500 años de historia del antiguo Egipto. El proyecto de convertirlo en un museo empieza a dibujarse. Será un puzzle de épocas conviviendo en una misma parcela, un museo al aire libre, donde el turista caminará sobre los muros de adobe y podrá asomarse a las tumbas del patio. Miriam Seco, Javier Martínez, bienvenidos. Gracias. Es un placer tenerles aquí con nosotros. Ustedes que tanto se afanan en que aprendamos y leamos de lo que ocurrió, lo que crearon hace miles de años, mientras los fanáticos andan dinamitando pues una mezquita como esa, ¿no? Ya, es una barbaridad lo que está ocurriendo y, bueno, una desgracia. ¿Conocías esta mezquita? No he ido nunca, pero bueno, la había visto en fotografías y es una pena, desde luego, que el patrimonio de la humanidad pues desaparezca de esta manera tan absurda. Bueno, Miriam Seco lleva ya 20 años, es sevillana, pero lleva ya 20 años en El Cairo o en Egipto, egiptóloga. Sí, bueno, yo estudié Historia Antigua aquí en la Universidad de Sevilla y mi ilusión era pues dedicarme a Egipto. Cuando terminé la carrera aquí pues me fui a Alemania, a la Universidad de Tübingen, para especializarme en temas de egiptología, y cuando terminé la tesis doctoral, pues al ver que no había trabajo aquí, pues mi ilusión era trabajar en Egipto. Ya había invertido 10 años de mi vida estudiando lo que me gustaba y entonces pues me fui a la aventura prácticamente a Egipto pues a buscar trabajo. Y empecé en el año 95, cuando terminé la tesis doctoral, empecé a trabajar con misiones arqueológicas y ya desde el año 98 pues decidí quedarme a vivir en Egipto porque ya encontré mucho más trabajo. Empecé a trabajar con los franceses en Alejandría, en arqueología subacuática. Ahí estuve viviendo 2 años. Después de ahí pasé al Cairo a trabajar con el Instituto Arqueológico Alemán, otros 4 años trabajando en la necrópolis de Dashur. En fin, toda una serie de experiencias que bueno, que me han servido pues para tener todo
toda esta experiencia, que es la que yo ahora puedo invertir en el proyecto que empecé a dirigir en el año 2008 con la restauración y excavación del templo de millones de años del faraón Tutmosis III. ¿Y el nombre ese de millones de años? Sí, millones de años era el símbolo de la eternidad. Millones de años porque es templos para la eternidad del faraón. Millón era igual a eternidad. Por eso tienen ese nombre tan significativo y al mismo tiempo tan bonito. Y en medio de todo ese trabajo donde estáis trabajando juntos, Javier y Miriam, aparece este libro que nace, contáis vosotros, casi de una casualidad, Tutankamón en España, pero que viene, cuenta una historia, bueno, por lo menos para mí desconocida, y yo la ando contando por ahí y nadie sabía esa presencia, esa importancia que había tenido con la visita de Carter, de Howard Carter. De Howard Carter, además en dos ocasiones, en el año 1924 y en el año 1928, de la mano básicamente del duque de Alba, de don Jacobo, que fue el 17º duque de Alba, gran amante de la cultura, gran promotor de la cultura, y que llegó a ser, según lo que aportamos nosotros en este libro, un gran amigo de Howard Carter. Sí, bueno, las cartas que se transcriben, incluso aparecen en el manuscrito original de las cartas al final, hay mucha documentación, pero vaya personaje, Jacobo Fitz-James Stewart. Realmente un personaje que creo que vale la pena ubicarlo en el momento histórico que le tocó vivir y que consideramos que es un personaje que tendría que ser mucho más conocido por lo que realmente llegó a hacer por la cultura en España. De mecenas, de promotor, incluso publicando obras fundamentales que tienen los archivos, que conservan los archivos del Palacio de Liria. Realmente es una persona a conocer en su mayor dimensión, que sería esa dimensión cultural, ¿no? Bueno, y en medio de ese trabajo que os tiene, ahí está esa foto, vestido ahí impecable, de diplomático, ¿no? Debe ser, ¿no? Esto es la lectura de el ingreso en la Real Academia. En la Real Academia de la Historia, sí. Y además contáis, hablaba idiomas, era un políglota, un hombre de hecho, se le considera el más inglés de todos los duques de Alba, porque él se formó en Inglaterra, él tuvo grandes amigos ingleses y él pasó largas temporadas de su vida en Inglaterra. Amaba profundamente la cultura inglesa y el hacer de los ingleses, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue que se cruza este libro? Bueno, en el libro lo contáis, pero también para quienes nos estén en este momento atendiendo y escuchando, ¿cómo fue la idea de hacer este libro? Porque tiene también su anécdota. Sí, porque eso surgió en el año 2009, que invité... Nosotros habíamos conseguido en el 2008 la concesión del templo de Tutmosis III en Luxor. Sí. Entonces, en aquella época, el ministro de Antigüedades era Zahi Hawass, el famoso arqueólogo, y yo tenía muchísimo interés en traerlo a Sevilla. Entonces lo trajimos a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Y claro, la duquesa de Alba era académica de la Real Academia. Cuando se enteró que venía Zahi Hawass, tenía muchísimo interés y dijo que quería conocerlo personalmente. Entonces estaba ese día de la conferencia, que hubo un lleno total en la academia, y cuando le presentamos al doctor Hawass, ella pues empezó a hablar de sus años cuando era niña, cuando estuvo viviendo en el Cairo con su padre. Claro, a mí me sorprendió mucho ese diálogo, ¿no? Sí. Y claro, yo después empecé a investigar un poco cómo que estaba qué relación tenía con Howard Carter, y claro, bueno, ya empezamos a investigar y vimos pues las conferencias que había dado Howard Carter aquí, invitados por el duque de Alba, y entonces fue cuando nos pusimos en contacto con el actual duque de Alba, sí, que fue el que le apasionó la idea y el que nos ha facilitado toda esa documentación. Que hay aquí fotos, bueno, la duquesa de Alba, ya fallecida, aquí al lado de su padre, delante de la Esfinge. De la Esfinge, sí, que sí, bueno, hay unas fotos extraordinarias de época que reflejan también todo. Además, lo curioso es que ella misma, con su letra de niña, pues pone yo con papi en las esfinges o en las pirámides, con su letra de sí, porque niña pequeña. Estuvieron, claro, no recuerdo, 2 meses estuvieron allí, ¿no? Sí, o 2 meses en el Cairo, y se empapó, y entonces de ahí nace la idea de este libro, que nos permite, además, saber pues ese descubrimiento. Se transcriben entrevistas, la misma conferencia que dio Howard Carter, ese momento. ¿Eso es lo que buscáis vosotros?
Realmente, claro, el Howard Carter vivió el momento cumbre, podríamos decir, ¿no? El hecho de encontrar una tumba faraónica prácticamente intacta, claro, es, desde el punto de vista de la egiptología, se puede considerar que es lo máximo. Ahora, claro, nosotros buscamos esto en parte, pero sobre todo lo que nosotros buscamos también es profundizar en el conocimiento de la historia y de la cultura del Antiguo Egipto. Entonces, nosotros dentro de los miles de materiales que hemos ido encontrando en estos años, pues a veces tenemos pequeños objetos que nos aportan información específica sobre algo concreto de la historia de Egipto. Para nosotros esto ya nos satisface, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Pero os podéis hacer, vosotros que habéis pasado tantas horas, tú Miriam, que llevas allí 20 años, ¿te puedes hacer la idea lo que fue ese hombre cuando con el candil? Me lo imagino perfectamente, porque nosotros cuando estamos trabajando en el templo hemos encontrado una necrópolis debajo del templo lleno de tumbas saqueadas ya en la antigüedad, pero cuando hemos entrado en alguna de esas cámaras funerarias que tenían objetos, aunque estuviera saqueado, sí, había material, tú empiezas a encontrar por primera vez esos objetos que tienes que sacarle información, tienes que manipularlos, moverlos, y te imaginas perfectamente lo que tuvo que ser haber encontrado esa cámara repleta de ajuar totalmente... Porque la de Tutankamón es la más, bueno, o la única tal vez, ¿no?, que se encontró sin haber sido asaltada, claro, hasta ahora. Hay matices. Ya. Asaltadas sí fue. Sí fue, pero sí, no entraron en la cámara, lo contáis vosotros. Llegaron a robar toda una serie de objetos. Carter valora que parte del tesoro, o sea, de las joyas del tesoro, desapareció, porque él sitúa que al menos pudo haber 2 robos previos. Lo que pasa es que siempre acabaron mal los robos, porque finalmente la guardia probablemente pilló a los ladrones y entonces no pudieron vaciar la tumba. Quedó muchísimo, que es lo que nos ha quedado. Entonces esto es un matiz, y después sí que se ha encontrado alguna otra tumba de faraón prácticamente intacta, pero ya de época mucho más tardía, por ejemplo el faraón Susenes, de la dinastía 21 en Tanis, que también tenía su ajuar funerario, pero que de ninguna de las maneras se puede comparar con el ajuar funerario de Tutankamón. Y es curioso, siendo el faraón más joven, ¿no? Sí. El que murió más... Realmente lo conocemos con el nombre del faraón niño, porque subió al poder con 8 o 10 años y murió en torno a los 18 o 20 años. Sí. Pues hay que ver el tesoro que dejó, ¿eh? Sí, y lo que debió ser la tumba de Ramsés II o de otros grandes faraones. Pero la que estáis buscando vosotros, o la de Tutmosis III, que ese fue de los que más años, 50 y tantos. 54 años. Nosotros trabajamos el templo, no la tumba, pero la tumba tuvo que ser espectacular también. Estaba saqueada cuando la excavaron, o Keops, la misma pirámide de Keops, también saqueada. Pues claro, encontrar el ajuar intacto tiene que ser... Porque estamos hablando de ¿cuántos años? La de Tutankamón. La de Tutankamón nos vamos al siglo XIV a.C. O sea, más de 3.000 años. Más de 3.000 años. Más de 3.000 años. Más de 3.000 años, sí. Y se conserva el oro. Sí. Yo lo he visto, como mucha gente que nos estará viendo, en el Museo del Cairo, ¿no? Sí. Y ahora están trasladando todo el ajuar al nuevo Museo del Cairo, que abrirá a partir del año 2018, y ahí se va a poder ver por primera vez la colección completa. Y de maldiciones creo que Javier tiene más trabajado, ¿no? El tema ese de la maldición, que aquí contáis vosotros también, que lo del canario, ¿no? Que lo acompañaban, y también que muere el valedor, Lord Carnarvon. Lord Carnarvon a los 5 meses. Lord Carnarvon, sí. Que me parece una cosa de lealtad también fantástica cuando están a punto de descubrirlo y él para y avisa para que venga su amigo, porque... Digamos que venía de una crisis personal que habían tenido. La crisis que le dijo que le cerraba el grifo. Exacto. Que se acababa ya... Entonces, realmente es de película, podríamos decir, porque habían llegado, después de muchos años trabajando, removiendo tierra, habían llegado a un punto de plantearse continuar, y Lord Carnarvon estaba dispuesto precisamente a cerrar el grifo. No sabemos exactamente, sabemos que hubo una reunión entre ellos dos, ahí se especula lo que se pudieron decir al uno al otro. La cuestión es que finalmente Lord Carnarvon aceptó una nueva campaña, que tenía que ser la última ya. Y ahí fue el acierto, ahí se produjo el acierto. Sí, está. Además a mí por lo menos me ha transmitido ese momento
y él para cuando van ya a la puerta sellada, la primera que va a dar, ¿no? Después de los escalones, y manda a llamar para... Sí, porque Lord Carnarvon estaba en Inglaterra y entonces avisarle para que estuviera en el momento principal, ¿no? Que sería la apertura de la tumba. Pero las maldiciones, el tema de las maldiciones... Las maldiciones. Bueno, pero contemos simplemente que le pregunta ya cuando entra con el candil, le pregunta ¿qué ves, no? Y le dice maravillas. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Sí. Cosas maravillosas. Sí. Las maldiciones, a ver, ¿qué hay de cierto? Vamos, de entrada, en la tumba de Tutankamón no había ninguna escrita, lo que esto ya es algo que la literatura muchas veces ha tergiversado. Las maldiciones egipcias hay que enfocarlas desde dos puntos de vista. Uno, el antiguo, lo que sería la maldición que estaba vinculada a la magia negra y religión. Los egipcios eran muy supersticiosos. Entonces sí que en la entrada de algunas tumbas, o en algunas estelas, inscripciones o en estatuas, sí que había maldiciones. Maldiciones del estilo de que quien profane la tumba, quien profane la tumba, pues yo resucitaré y le torceré el cuello, o le romperé el cuello, de este tipo, ¿no? Esta es una cuestión, después hay mucho más terroríficas. Más terribles todavía. Sí, más terribles. Pero a lo mejor los cacos no sabían leer y... Claro, no... ahí está la cuestión. Pero sí que estaban influenciados por la magia negra, que era la magia negra egipcia era prácticamente lo mismo que hoy en día se conoce con el vudú, que era a partir de estatuillas, a partir de figuras, romper figuras, pronunciar en salmos negativos, en fin, tenían toda una serie de elementos y de pautas. Pero claro, esto es lo antiguo. Entonces nos vamos a donde arranca lo que podría ser la maldición de Tutankamón. Ya en el siglo XIX, determinada literatura anglosajona se dedicó a escribir sobre maldiciones en tumbas, momias que resucitaban. Edgar Allan Poe, por ejemplo, tiene un cuento al respecto. Hay toda una serie de escritores ilustres que escriben sobre ello. Literatura anglosajona, por una parte. Segundo, ya a finales del siglo XIX nos encontramos con cierta prensa, y principios del XX, cierta prensa que airea el hecho de que alguien había comprado una momia y un ataúd en Egipto, lo había llevado para Inglaterra, habían empezado a pasar cosas raras, había gente que había muerto, gente que había enfermado. Esto a nivel de cierta prensa. Sí. Incluso ello se vincula con el hecho de que esta momia, una de las momias malditas, pues pudo viajar en el Titanic y por eso, en fin, esto ya se va acrecentado. Claro, el Titanic, estamos en 1912, 10 años antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Qué ocurre con la tumba de Tutankamón? Lord Carnarvon, en cuanto se descubre la tumba, firma un contrato en exclusiva con el diario Times para informar sobre todo lo que pudiera salir de, bueno, todas las novedades. Esto sentó evidentemente mal en otra prensa. En otra prensa. La competencia. Claro, en la competencia. 5 meses después del descubrimiento de la tumba, Lord Carnarvon muere. Hay que tener presente que Lord Carnarvon estaba muy delicado de salud desde hacía muchísimos años, entonces muere. Y a partir de aquí, determinada prensa, a través de determinados escritores, airea el hecho de maldiciones, de que si había cuentos antiguos, mitos antiguos que hablaban de gente que había entrado en tumbas y había sufrido las consecuencias de la profanación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos un hecho cierto, que es que la maldición egipcia existía en algunas tumbas, y después un alimento, un retroalimento de ello a través de la literatura anglosajona y posteriormente de determinada prensa. Esto llama mucho la atención, como tú sabes, Javier, pero me ha llamado también, cuando he estado leyendo el libro, cuando viene Howard Carter y da su primera conferencia y pone su diapositiva y fotografía, y luego pasean por toda España, la expectación, cuando no estábamos ni televisión ni los medios, pero cómo llamó muchísimo la atención y se placeó por toda España prácticamente. De hecho, la primera conferencia hubo un lleno total y la segunda hubo que hacerla en un teatro porque no cabía el público, y tuvo una aceptación muy buena. Y luego hemos publicado en el libro una lista de las instituciones que piden, porque Howard Carter había quedado tan encantado de la visita a Madrid y de cómo lo habían tratado, que él cedió todo ese material gráfico. Y entonces luego tenemos esa carta donde una serie de instituciones piden ese material para irlo pasando por diferentes ciudades de España e incluso de Sudamérica. Hay que ver la proyección que tuvo, incluso...
Sí, sí, fue increíble y bueno, y llegó a... está publicado en ABC de aquella época, la repercusión que tuvo y cómo Madrid estaba encantada de tener esa información de primera mano y en ese momento. Creo que ahora vuestro libro también, ayer en la presentación en Madrid, creo que había mucha gente muy interesada. Sí, sí, hemos tenido muchísima gente, además ha sido muy bueno el poderlos presentar en el Museo Arqueológico Nacional, muy apropiado el lugar y con lleno total. Nosotros estamos... Bueno, por cierto, esta tarde, tanto Javier como Miriam van a presentar el libro en la Fundación Cajasol, dentro de un ratito, nos vamos para allá al terminar a las 8. Bien, ¿y tú por qué ese interés por Egipto, Miriam? Yo desde muy pequeña siempre he querido ser arqueóloga y siempre me llamó la atención el Próximo Oriente. Entonces yo estudié Historia Antigua aquí en la Universidad de Sevilla, pero luego pues me fui a Alemania, a Tübingen, que es donde conocí a Javier, para hacer estudios de egiptología. Porque eso no se estudia en nuestro país, egiptología. No, bueno, ahora ha cambiado un poco porque hay algunos máster que se pueden hacer de egiptología, pero no había carrera como tal de egiptología. Entonces, bueno, Alemania es muy prestigioso los institutos que hay de egiptología y, bueno, nosotros hemos coincidido en el instituto de Tübingen. Sí. De hecho, seguimos trabajando allí porque ahora hemos desarrollado un programa con Santander Universidades y nuestro proyecto y ahora pues tenemos 2 estudiantes que están haciendo tesis doctorales en Tübingen del material que sacamos de la excavación. ¿Y el material que sacáis dónde va? El material se queda todo en Egipto. Normalmente va a los almacenes del Servicio de Antigüedades, pero cuando es material interesante que tiene que ir a un museo, pues se expone en un museo. Pero claro, antes de exponer cualquier material en un museo hay que publicarlo. Para publicarlo pues hace falta tiempo para investigar. Entonces nosotros hemos publicado ya mucho material y ese material está ahora expuesto en el Museo de Luxor. Esa foto que estamos viendo ahora es donde estáis trabajando, ¿no? Sí, el Templo de Millones de Años. El Templo de Millones de Años. El título es asombroso. No sé cómo no han hecho ya una película de esa historia. Ahí está Miriam, pero... Igual que aquí Carter llevaba ya 6 campañas y no sacaban nada, supongo que habrá muchos días o no titubeáis en hasta dónde llegar. Claro, también hay trabajo muy duro. Nosotros cuando comenzamos en el 2008, aquello no era nada, era un montículo cubierto de arena. Entonces tú tienes que convencer a tus patrocinadores que eso va a dar resultado. Entonces, bueno, pues esto es el templo de un faraón importante, que no se había estudiado casi nada, entonces, bueno, pues tenía expectativas, ¿no? Pero luego esas expectativas pues se han multiplicado porque hemos encontrado una necrópolis debajo del templo, porque hemos encontrado necrópolis alrededor del templo, entonces todo se ha ampliado las líneas de investigación y, bueno, pues se ha superado las expectativas iniciales. Creo que es Carter, no sé, el que habla de que le sorprende y le maravilla la dulzura de la muerte y cómo dice que los egipcios son los que mejor tratan la muerte y mejor se enfrentan a ella o la consideran. ¿Creéis que es así? Sí, ¿vosotros? Y además sigue siendo igual. ¿Sigue siendo igual? Sigue siendo igual. Lo aceptan, tienen otra filosofía. Lo que pasa es que ahora ya no... Ahora es otra... Y de hecho, parte de lo que es la antigua religión egipcia ha llegado a nosotros, ha llegado a Occidente a través de la cultura grecorromana. Y también de los textos religiosos de lo que puede ser el Antiguo Testamento. Chelo Gutiérrez. Muy buenas tardes. Aquí tienes a Estamos dos... embobados ahí en el control, ¿sí? Escuchando todo, porque qué interesante. Por lo de la maldición. Bueno, por la maldición y por todo. Tenemos aquí a dos personajes muy considerados. Además, tenemos unas imágenes muy interesantes que nos han facilitado, incluso de la invitación que había hecho el Duque de Alba para asistir a las conferencias de Madrid, que es un documento que teníamos también ahí preparado. Todo estaba en el archivo de la Casa de Alba. Claro, pues interesantísimo. Refleja ahí una sensibilidad, una
una finura que, no sé, sería entrar en otro tema si ahora quienes no tienen posibilidades dedican también a esa idea de promover investigaciones como esas, ¿no? Sí. Refleja una sensibilidad finura, una finura. Pero fíjate el apasionamiento que tiene que tener Miriam con todo lo que, evidentemente, de todo lo que está hablando, que hasta el libro que le hemos pedido que nos dijera su libro favorito tiene que ver con el asunto. Sí. Se titula Dioses, tumbas y sabios, de Ceran, es su libro de referencia. ¿Lo leyó antes de decidirse a ser arqueóloga? Y eso fue... Era muy pequeña, con 12, 13 años, y ya me impactó, pero yo desde niña siempre jugaba a hacer excavaciones arqueológicas y bueno, pues ya mi padre me inculcó esa idea de la arqueología y esa pasión por la historia, y entonces, bueno, pues ya de 6, 7, 8 años, pues yo jugaba a eso, a hacer excavaciones, hacía agujeros y bueno, pues así. Pues dicen que además que este libro fue el que ha sido el que ha acercado un poco al gran público al gran público. Cuando lees ese libro con esa edad, pues te marca mucho, ¿no? Por eso yo había señalado ese libro, porque realmente me marcó en esa época. Bueno, y en el caso de Javier, el que nos ha elegido ha sido el caso, La verdad del caso Savolta, de Eduardo Mendoza, Porque Eduardo Mendoza es uno de mis escritores preferidos, ¿no? Entonces he elegido esta obra como podía haber elegido La ciudad de los prodigios, en lo que sería la parte dramática, y después tiene toda la parte de novelas de humor, muy divertidas también, ¿no? La riqueza del lenguaje. A mí lo que me apasiona de Eduardo Mendoza, al margen de lo bien que traba todos los argumentos, es la riqueza que le da al lenguaje. Y un periodo además histórico entre 1917 y 1919, eso sí, sin excavaciones. Clave, exactamente, pero clave en la historia de Barcelona, ¿no? Sí, claro. Como la ciudad de los prodigios. Como la ciudad de los prodigios. Bueno, y Javier nos ha elegido también a otro catalán, mundialmente bueno, famoso, catalán, no sé si lo hemos dicho. Sí, bueno, efectivamente en el perfil hemos dicho de Barcelona, ¿no, Javier? Nacido en Barcelona, pero está en Gerona, ¿no? Pero soy gerundense, básicamente. Bien. Bueno, pues un catalán universal, Dalí, como pintor de referencia, y como no nos ha dicho ninguna obra en concreto, nosotros hemos elegido La tentación de San Antonio, que está en Bruselas. Esa es la obra que hemos elegido. ¿Por qué esta obra, Javier? No, Dalí básicamente, porque además Dalí... Esta obra no, este pintor. Porque sintetiza muy bien lo que es el Ampurdán, por una parte, o sea, lo que es el colorido del Ampurdán, y después también porque sabe sintetizar también muy bien lo que es parte de la pintura española, porque para mí otro de los grandes pintores es Velázquez. Entonces él admiró a Velázquez también, ¿no? Y esto lo refleja en algunas de sus obras, ¿no? Sí. Bueno, y Miriam tampoco se ha quedado con una obra concreta. No, concreta no, se ha quedado con un pintor, en este caso con Paul Cézanne, y nosotros nos hemos permitido el lujo de elegir esa obra, y son las bañistas, es la que hemos elegido. ¿Por qué Paul Cézanne? A mí, bueno, me gusta mucho el impresionismo, y él es el que resume el impresionismo. Y también lo he elegido porque hubo una exposición en Tübingen, precisamente en el año 92, cuando yo empecé a estudiar allí. Fui a esa exposición. Entonces, con esa edad, cuando vas a la aventura, a aprender, entonces yo recuerdo que es una de las exposiciones en las que yo más he disfrutado, ¿no? Pues, por eso he elegido a este autor. Bueno, teníamos en cartera también música, película, pero como no nos da tiempo, pues dejamos con esa referencia. Y en una próxima visita atacamos la película y la música, si parece. Con esa referencia nos quedamos. Recuerdo que a las 8 de esta tarde, o sea, dentro de una hora, en la Fundación Cajasol presentarán este libro, Tutankamón en España, Howard Carter, El Duque de Alba y las Conferencias de Madrid, que ha sido Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, muy merecido, entiendo, por el trabajo que han hecho. Pero antes vamos a ver cómo habéis quedado en nuestro fotomatón. ¿Vale? Vamos a ver cómo habéis quedado. Para un recuerdo, fotomatón Tutankamón. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la visita, éxitos en vuestro proyecto, espero que podamos seguir hablando.
porque es una delicia escucharos por la pasión con la que hacéis vuestro trabajo, el entusiasmo y, por supuesto, lo que vais consiguiendo y cómo lo transmitís. Pues muchas gracias. Pues Muchas gracias echamos a el los dos. cierre. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos con imágenes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, frente a Luxor. El hallazgo lo hizo, como se ha dicho, el egiptólogo y arqueólogo inglés Howard Carter en 1922. Son imágenes de lo que se encontró. Una maravilla. A las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver, si lo desean, aquí en ATV. Hasta mañana.